Bien, chicos, ya a modo de conclusión, creo que es importante cerrar pensando en algunas claves para acompasar el corazón, acercándolo en mayor sintonía al corazón de Jesús. De alguna manera es como actualizar también cuáles son los retos que tenemos como educadores, entendiendo nuestra realidad mundial actual, nuestra realidad de país, nuestra realidad como colegio. Les propongo a modo de conclusión entonces unas claves concretas para armonizar o acompasar nuestro corazón al de Jesús desde esta realidad que nos toca vivir. Incluso tomando en cuenta mi realidad personal, mi actualidad profesional, familiar, etc., ¿no? Quizás estas claves no sean más que retos para ejercer mejor mi vocación, pero sobre todo para saber mirar mi profesión como una auténtica llamada que da sabor y sentido a mi vida, aunque me desanime 7 veces al día. Clínicamente, sabemos que el corazón tiene unas funciones vitales, ¿no? Seguramente ya lo saben. Funciones que no tiene otro órgano del cuerpo. Por él pasa toda la sangre que circula recorriendo nuestros órganos vitales. Y esto es posible mediante 2 movimientos cardíacos importantes, que son el movimiento concéntrico, sístole, y el movimiento expansivo, diástole. Muchos del mundo, también del desarrollo empresarial, han tomado esta referencia clínica del corazón para comprender y potenciar el sistema de cualquier organismo vivo, personal, grupal u organizacional. Ambos movimientos son contrarios y buscan el equilibrio vital, logrando 2 efectos energéticos los mismos que una lavadora de casa: la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Bien, si traspolamos esta realidad orgánica a nuestra misión educativa, comprendemos las claves que ahora les enumero, porque todas ellas tienen como base común ambos movimientos y sus efectos, desde los que resulta un buen funcionamiento y equilibrio que da vitalidad a este organismo vivo. Las resumo en 6 claves. Algunas de estas claves han sido tomadas de Monseñor José Ignacio Munilla, que tan brillantemente ha dictado una conferencia a la Iglesia de Valladolid sobre cómo educar y cuáles son los retos para el educador según el corazón de Jesús, precisamente. Otras claves, pues, son de cosecha personal. En primer lugar, el equilibrio afectivo emocional, diría don Munilla. Jesús sabe acercarse y alejarse, sabe estar presente y sabe generar también una ausencia oportuna que también atrae. Reconoce la oportunidad para el encuentro con el otro. En este sentido, para nosotros resulta indispensable revisar permanentemente en nuestra vida personal nuestra disposición actual, nuestra realidad de soledad, de conflicto conyugal o familiar, de ausencias o de presencias, incluso de nuestras heridas. Comprendemos que solo desde la convicción de nuestro amor hacia nosotros mismos, nuestra familia y nuestra visión y misión educativa podremos crecer y hacer crecer. Monseñor José Ignacio, que es el actual obispo de San Sebastián, aquí en España, a este respecto expresa algo que me parece muy bonito, ¿no? El corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y hay situaciones que solo Cristo es capaz de sanar. Por eso nuestra salud emocional pasa también por el corazón de Cristo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, diría un salmo por ahí, ¿no? ¿Es que acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque alguna madre lo hiciese, yo jamás te olvidaría. De Isaías. Esta dimensión vital tiene unas consecuencias muy importantes en nuestra tarea. Potencia nuestras relaciones humanas. Nos hace empatizar con nuestros chicos sin perder la distancia y los horizontes. Y lo que es muy importante, sin caer en preferencias,
en disgustos o en dependencias afectivas. En segundo lugar, la inquietud y búsqueda de la verdad. Como educadores estamos llamados a amar la verdad y a ir tras ella. Pero esto precisamente nos debe llevar a buscar una verdad objetiva, común a todos, que no dependa solo de mí y de mi modo de percibirla, sino que es una verdad en sí y por sí. Si hablamos en clave del Evangelio, necesitamos fundamentar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra tarea educativa sobre roca y no sobre arena. Y aquí hay un elemento importante, el relativismo ético-moral, incluso epistemológico que estamos viviendo. Estamos construyendo nuestros conocimientos sobre arena. Y esto hace inviable el educar y el educar en libertad. En palabras de Monseñor Munilla, el relativismo actual es como la inmunodeficiencia para el intelecto. Y él lo compara de una manera complicada con el VIH, con el SIDA. El relativismo es como la inmunodeficiencia para el intelecto, porque lo empobrece, baja las defensas y por tanto nos empobrece a todos integralmente. Ese todo vale quizás esté siendo hoy consecuencia de ciertos narcisismos y de nuestro ego. Podemos decir como una hipertrofia del ego. Y esta concepción, una concepción veleta de la vida, a veces usa disfraces de tolerancia. Y ante esto Jesús se nos muestra como el antídoto, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No solo Él es la verdad, sino que Él educa en la capacidad de conocer la verdad y de conocerla apasionadamente, porque en ella somos libres. Tercero, la interioridad, lo que significa vivir desde dentro, desde nuestro propio centro. No perder las perspectivas. Yo creo que cuando vivimos en paz, eso se nota. Y nuestra educación también será desde la paz y para la paz. Cuando vivimos desde la amargura y la desesperanza, eso se nota y se transmite. Por eso es importante vivir desde dentro. Sobre todo en estos momentos tan difíciles, en el contexto venezolano particularmente. Si en algo se caracteriza la intervención educativa de Jesús, es que procura el movimiento desde dentro hacia afuera. Se enraiza en la convicción interna de cada persona e invita a mirarnos dentro, hacia lo profundo, a remar mar adentro. El discípulo se hace y se consolida en la actitud de la escucha y desde ahí brota cualquier acción. Decíamos antes que Jesús se procuraba momentos de soledad y de silencio para adentrarse a ese misterio de intimidad con su papito, con el Abba, con el Padre. Educarnos y educar en la interioridad supone la necesidad de hacer también nosotros silencio y de procurar en nuestros chicos el silencio. El callar ante tantas voces que nos distraen, que muchas veces se convierten en detractores y en distractores, en fantasmas que son a veces traicioneros, que oscurecen nuestra mirada. Mirar a lo profundo, adentrarnos a nuestro corazón y educarnos a la vida interior no nos aísla, al contrario. Nos resitúa permanentemente a beber de nuestra fuente con mayúscula, el Dios que vive también en nosotros, que nos da la fuerza interior necesaria para seguir, para apostar, para continuar, para creer, esperar y amar. Nos dispone a la acción, con nuestras motivaciones aún más purificadas. Entonces, importante, no tengamos miedo al silencio. Procuremos momentos de silencio para recargar nuestras baterías.
Cuarto punto, fortaleza interior, aquello que llamamos en psicología positiva la resiliencia, ¿no? Hoy todos llamamos resiliencia a esa capacidad que tiene la persona para superar las circunstancias indeseadas, generando en nosotros aquellos mecanismos de afrontamiento necesarios para hacer frente sin abatimiento. Muchas de nuestras generaciones, incluida la mía, vivimos lo que Zygmunt Bauman llama la modernidad líquida. Un vaivén de emocionalidades, de inestabilidades en todos los sentidos. Vivimos en una sociedad líquida. Una de esas evidencias es esta sensación de vulnerabilidad. Sensación que además se corrobora con hechos objetivos. Miremos, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo. Además de que objetivamente es difícil saber de nosotros de un momento a otro, porque la vida cambia en un plis-plas, dirían aquí. También es cierto que las generaciones actuales están creciendo, y fijémonos en nuestros chicos, sin referencias y sin fortaleza interna, sin capacidad de aguante, me solían decir los salesianos, ¿no? Sin robustez espiritual, sin tolerancia a la frustración, dirían los psicólogos, cosa que nuestros abuelos tenían de sobra por todo lo que les tocó vivir y forjar. Pero luego hemos vivido de las rentas de los abuelos. Lo hemos tenido todo hecho, nos lo han dado hecho. Nos cuesta cada vez más la resiedumbre, lo que diría Don Bosco, la templanza. No se trata de contar con una fuerza con la que busquemos dominar o poseer al otro, o poseer las cosas, con una ultradireccionalidad impaciente, ¿no? Típica de las dictaduras que están a la orden del día. Se trata más bien de creer en una fortaleza capaz de lograr nuestro dominio en nosotros mismos, la mansedumbre, la paciencia. ¿Queremos ser educadores desde el corazón de Jesús? Pues les cuento que Jesús no se bajó de la cruz, sino que la abrazó. La vida misma nos va pidiendo responder con cierta robustez a las exigencias. Y esto se labra con tenacidad y a nuestros propios ritmos, con tiempo. Es importante darnos tiempo. Entendemos que la fortaleza, a fin de cuentas, es un don del Espíritu Santo que hace y que hay que pedir. Y eso nos debe dar también cierta paz y cierta libertad interior para dejar en manos de Dios lo que a nosotros nos cuesta tanto, el lograr, el vivir esta fortaleza interna. Quinto punto, libertad responsable. El eterno problema con el que nos topamos todos los educadores, ¿no? El saber combinar, y esto es un arte, el soltar y recoger entre la vara y el cayado del buen pastor, que ya lo decíamos, entre la autonomía y la heteronomía, entre la libertad y la disciplina, entre la convicción y la obligación, ¿no? Un equilibrio que es difícil de llevar y a todos nos cuesta. Y más hoy en día en que vivimos una gran crisis de autoridad, con una libertad sin referentes y sin norte. Vivimos en una sociedad, diría Monseñor Munilla, una sociedad en la que hemos matado al Padre. Me hace recordar al Padre Alejandro Moreno, que en paz descanse, que hablaba tanto de esta realidad de nuestra Venezuela, ¿no? Tantísimos jóvenes y tantísimos incluso de nosotros nos ha tocado vivir buscando al Padre, buscando Padre, porque lo hemos matado, porque no tenemos esa referencia en lo que significan las pautas para aprender a vivir, y esas pautas las da el Padre, la figura paterna, para tomar las mejores decisiones, ¿no? Por eso a algunos nos cuesta tanto tomar decisiones. Nuestros chicos crecen sin saber sobre cuáles opciones deben decidir, aunque paradójicamente le dan a un clic y tienen toda la información, incluso información de sobra.
Estamos así ante el problema, diría Monseñor Munilla, de la libertad sin verdad, que es tan típica de las ideologías, ¿no? Creo ejercer una libertad eligiendo lo que quiero sin contar con lo que me ha sido dado desde antes. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué se me ha dado antes? ¿Con qué cuento? Entonces vivimos como en esa especie de rebeldía sin causa, como quien burla todo lo arcaico con una actitud imprudente, ¿no? Quien alza la voz para disentir es ya un provocador que pretende esclavizar con sus argumentos. Ideología pura, ¿no? Y vivimos de la intolerancia a lo distinto gravemente en nombre de la tolerancia. ¿Puede haber algo más esquizoide en esta realidad? Solo nos queda la esperanza de que la verdad nos hace libres. Y comprendemos desde la fe que solo por gracia se pueden resolver algunas cosas, entre esas la tensión entre libertad y obediencia, por ejemplo. María es la esclava del Señor. ¿Y puede haber una mujer más libre que ella? Por último, la ecuanimidad entre esta dinámica personal comunitaria. El reto de educar como Jesús nos sumerge en la necesidad de acompañar de manera personal, singular, pero dentro de un contexto plural. A cada uno dentro de un contexto colectivo, porque comprendemos y defendemos que somos únicos e irrepetibles y que miramos la vida bajo prismas distintos y a nuestros propios ritmos, por lo cual es verdad que no se debe servir el café a todos por igual. Sin embargo, que seamos únicos no nos hace merecedores de ser o de sentirnos especiales, en el mal sentido. Jesús en el río Jordán, cuando iba a ser bautizado, se puso en fila como uno de tantos. Y de hecho Pablo también lo dice. Pasó haciendo el bien como uno de tantos. Someternos a una norma común podría resultarnos entonces sanador, porque purificaría esa tendencia ególatra a creernos la última tapa del frasco, como se sintieron a cierto punto incluso algunos apóstoles que competían entre ellos, ¿no? Y esto es importante porque, claro, la escuela nos enseña a educar en común, ¿sí? Y es verdad porque tenemos 25 o 30 chicos a los que tenemos que atender. Pero también es verdad que cada niño tiene sus procesos, sus ritmos, sus maneras de mirar el mundo y de aprender. Y hay que tomar en cuenta esta singularidad, ¿no? Para finalizar, y aquí ya lo último, quiero compartirles una escena del Evangelio que a mí particularmente me resulta conmovedora y que podría ilustrarnos muy bien y resumir no solo lo que significa el corazón de Jesús hoy y su actualización, una pedagogía que no pasa de moda, sino cuáles son nuestros retos. Creo que uno de los retos que nos toca aprender a vivir como educadores es el no salir de nuestro centro, de nuestro propio centro. Y para eso me refiero a la escena de Jesús junto a la mujer adúltera a punto de ser apedreada por la gente del pueblo. Dice, y por la mañana volvió Jesús al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, el Jesús Maestro. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto lo decían para tentarle y poder así acusar a Jesús. Pero Jesús, y aquí viene lo conmovedor,
Jesús, inclinando o inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. San Agustín interpretó que Jesús escribía sobre la arena los pecados de cada uno, de todos los presentes, Pero en realidad el Evangelio no lo dice. Nos deja un poco como en suspenso, como en la incógnita, ¿no? Lo que quiere demarcar en Jesús es la paciencia, la serenidad que nadie le arrebata. La serenidad incluso ante los dramas como este. Quizás, diríamos de manera jocosa, para ponerle un poco de humor, estaría escribiendo: estos son unos gallinas, estos son unos gallinas, estos son unos gallinas, en caligrafía, ¿no? Quizás estaba haciendo esas primeras intuiciones de la ley de gravedad, tampoco lo sabemos. Pero eso no es lo importante, lo cierto es que Jesús conmueve con ese espacio vital, esa atmósfera que Él mismo genera en torno a sí. Nada le interrumpe, nada le hace perder la paz, porque su sola presencia ya impone a los interlocutores, y su sola presencia es paz. Él es la paz, príncipe de la paz, nuestra paz. Yo creo que es importante el que también nosotros nos inclinemos, pero sin perder el norte, sin perder nuestro centro, sin perder la esperanza. Yo creo que eso es lo que debe motivarnos a seguir educando. Que seamos entonces educadores con el corazón de Jesús, que por sobre cualquier drama no perdamos nuestro centro. El centro de ser nosotros mismos, el centro de vivir con esperanza y el centro de creer que es posible hacer un mundo mejor, un país mejor, una sociedad mejor, allí donde te toca vivir. Culminamos entonces rezando juntos y como modo de conclusión las bienaventuranzas del Maestro al estilo de Jesús. Bienaventurado el Maestro que vive agradecido el don de su vocación, reconoce humildemente que es un instrumento en las manos de Dios para mostrar a todos su amor de Padre y no tiene el corazón apegado al dinero, a los cargos ni a los títulos. Bienaventurado el Maestro que no es esclavo del reloj ni del programa, que enseña siempre y en todas partes con su palabra y el ejemplo, que vive lo que enseña y su vida es su principal lección. Bienaventurado el Maestro que sabe leer el corazón y la mente de sus alumnos, que es capaz de descubrir y comprender sus temores, sentimientos e ilusiones, y enseña a soñar sueños de justicia y de grandeza, y a ser fuertes e inconstantes en la construcción de sus mejores sueños. Bienaventurado el Maestro que no sucumbe al desaliento, el conformismo y la rutina, que acude cada día con el corazón maquillado a la fiesta del aprender, el compartir y el servir, y renueva cada día su compromiso y su esperanza. Bienaventurado el Maestro que no acepta un solo niño o un joven sin educación o con una educación mediocre, y se esfuerza por formarse permanentemente para dar lo mejor de sí y ayudar a cada alumno a desarrollar sus potencialidades. Bienaventurado el Maestro que nunca excluye, ofende o maltrata, ni con la palabra, los gestos o las acciones, y que, porque tiene el corazón en paz, es un verdadero constructor de paz. Bienaventurado el Maestro cuya dedicación y entrega no siempre es comprendida por sus compañeros o familiares y denuncia con coraje y con valor las prácticas deshonestas, autoritarias, injustas, excluyentes, sin importar las consecuencias que le traiga. Bienaventurado el Maestro que es capaz de reconocer sus propios errores y equivocaciones y se esfuerza por no volverlos a cometer, capaz de pedir perdón cuando ha fallado y siempre dispuesto a perdonar y a dar nueva oportunidad. Bienaventurado el Maestro que acepta y ama entrañablemente cada alumno, en especial a los más carentes y necesitados, que ama su profesión y se esfuerza cada día por ser mejor, por desempeñar mejor su labor y convertir sus salones en talleres de vida y de aprendizajes alegres y compartidos.
Bienaventurado el maestro que alimenta en la oración frecuente y en la Eucaristía su firme decisión de seguir fielmente a Jesús y hacer suyo su proyecto. Muchas gracias por este rato y espero poder estar un rato también con ustedes en directo para compartir preguntas y compartir también nuestras inquietudes entre nosotros. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Un abrazo inmenso.